tema de la clase de hoy empezamos con la lógica proposicional. Entonces, la lógica proposicional la situamos como un sistema lógico. Y un sistema lógico es un sistema formal, como lo vimos la vez pasada, en el cual digamos, la semántica tiene que ver con la verdad de las afirmaciones que uno hace. Entonces, como es un sistema formal, debe tener sintaxis, semántica y un aparato deductivo. Entonces, en estas primeras dos clases nos vamos a dedicar a la sintaxis y la semántica de la lógica proposicional, y en las siguientes dos clases nos dedicaremos al aparato deductivo de la lógica proposicional. Y si vemos esas dos cosas, hemos visto la lógica proposicional como el sistema formal. Pero el objetivo de verla como sistema formal es usarla para algo. Entonces, en este curso particularmente, la vamos a usar para hacer análisis de lenguaje natural. ¿Por qué? Pues porque es una aplicación en la que uno, sencilla, en la que uno entiende, en la que uno mira si entendió o no entendió todas esas cosas de la lógica, y después la puede usar en otro tipo de aplicaciones. Pero digamos que finalmente nosotros usamos la informática para modelar el mundo natural, luego lograr tomar el mundo natural y modelarlo formalmente es un ejercicio que nos sirve para la profesión. Entonces, por eso está este curso aquí y estamos trabajando en eso. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos primero a tener una pequeña motivación de por qué la lógica proposicional. Nos enfrentaremos a ver qué es la sintaxis y luego abordaremos lo que es la semántica. Comencemos entonces con una pequeña motivación. Entonces, cuando uno habla en lenguaje natural, pues dice cosas como estas. Por ejemplo, si al final de la clase de hoy no hay preguntas, entonces el profesor hace un quiz. Y también hoy no hubo preguntas al final de la clase. Entonces, ¿uno qué podría concluir de eso? Pues que si el profesor es serio y esto era verdad, él debió hacer un quiz. Porque si al final de la clase no hay preguntas, hace quiz, y hoy no hubo preguntas, entonces quiere decir que al final de la clase que hubo un quiz. Ese es el tipo de argumentos que uno quisiera expresar, digamos, más bien, este es el tipo de cosas que uno dice en lenguaje natural. Hay cosas más complicadas también, y uno quiere como utilizar la lógica para entender si esta argumentación es correcta o no. Entonces, ¿cómo podría uno formalizar este tipo de frases en lenguaje natural? Entonces uno coge esto que dice, al final de la clase no hay preguntas, y lo vuelve una proposición que la voy a llamar P. Y esta otra, acuérdense que una proposición es una afirmación que puede ser cierta o falsa. Entonces, el profesor hace un quiz, esa es otra afirmación que le vamos a llamar Q. Y esta es otra afirmación, hoy no hubo preguntas al final de la clase. ¿Sí? Pero esta es esta misma afirmación, dicha de otra manera, al final de la clase no hay preguntas, no hay preguntas al final de la clase, es dicha de otra manera, es como la misma afirmación. Entonces uno podría tratar de decir que lo que está escrito allí en lenguaje natural, en un lenguaje más formal, sería algo como eso. La primera frase dice que si pasa P, entonces, este es un símbolo que uno se inventa para entonces pasa Q. La segunda frase dice que el profesor, la segunda frase esta de abajo dice que no hubo preguntas al final de la clase, y esta rayita como que dice que entonces uno podría concluir Q. O sea, de alguna manera uno tendría que, si tiene que, si P entonces Q y tiene P, entonces debe tener Q. Eso es como eso es como que uno trata de decir con esto. Entonces, ¿cuál es la clave para este tipo de formalización? Por ahora es muy sencilla, habrá formalizaciones un poco más complejas. Es identificar las proposiciones, es decir, esas frases que se pueden valorar como ciertas o falsas. Y una vez identificadas, uno coge el texto en lenguaje natural y lo vuelve unas formulitas. Y lo vuelve unas fórmulas del lenguaje de la lógica proposicional. Entonces, ¿qué es la lógica proposicional finalmente? Es el sistema formal que usaremos para modelar, por ejemplo, proposiciones en lenguaje natural.